abril de 2010, mi hija mayor me relata situaciones de abuso sexual que había cometido su progenitor con ella. Y bueno, inmediatamente yo realicé la denuncia penal correspondiente. Yo ya estaba separada de esta persona hacía un año aproximada. Me separé por violencia de género. En 2009 hubieron 3 meses donde él no pudo acercarse, tuvo una restricción de acercamiento por las situaciones de violencia. En diciembre de 2009 se retoma el contacto entre él y mis hijas, y en abril de 2010 es cuando surge todo el relato de mi hija mayor. Hace ya 3 años que bueno, mi hija vino un día del encuentro con su papá contando situaciones de abuso, y bueno, de eso surgió que yo fui a una especialista. Esta persona me dice que estoy frente a una situación de abuso, que fuera a hacer la denuncia. Y bueno, y ahí empezó algo horrible, que fue creer que la justicia iba a proteger a mi hija, y no, le dieron un mes para que no estuviera en contacto con quien ella denunciaba como su agresor, su abusador, y inmediatamente la revincularon. En el 2009 decido separarme por un hecho de un episodio de violencia cometido hacia mis hijos, un episodio grave en el que uno de mis hijos le patea la botella en la boca a su progenitor, le patea una botella en la que estaba tomando y le parte un labio. Ya había otras cosas graves, como meterlos debajo de la ducha de agua fría con la luz apagada, y violencia hacia mí de todo tipo. Decido acudir a la justicia en búsqueda de protección, más que nada para mis hijos, y lejos de encontrarme con esa protección me encuentro con jueces misógenos, patriarcales, abusivos, más violentos que el violento que estaba en mi casa. Desde la Comisión sobre Temáticas de Género asistimos en promedio a 1000 asistidas que tienen causas activas en los que buscan medidas de protección para defenderse de situaciones de violencia. Este año comenzó el juicio oral. Él fue procesado por el juzgado 31, y en mayo de este año comenzó el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal número 17. Está integrado por Vega, Judice Bravo y Nocetia Chaval. El fiscal fue Juan José Girimoldi. La mayor parte de las audiencias se basaron en mí como mujer y como madre, y no en los delitos que estaban investigándose. Hubo pericias psicológicas, psiquiátricas y cámara Gesell. El perito psicológico dijo que no hay abuso, si bien hay una hiperestimulación sexual en mi hija, que no había abuso, y hace alusión al SAP, al inexistente síndrome de alienación parental, que es un síndrome que dice que las madres alienamos a nuestros hijos e hijas y les llenamos la cabeza para que los niños y niñas después repitan estas situaciones. El 14 de julio, que fue el veredicto, este tribunal decidió absolverlo, y lo absolvió. No solamente lo absolvió, sino que también pidieron que se me investigue a mí por falso testimonio. Desde nuestra mirada hay muchos elementos que dan cuenta que la denuncia ameritaría ser evaluada, por lo menos desde una mirada que no sea prejuiciosa, para que se investigue no a la mamá de denunciante, sino el hecho investigado. Cambiar el eje, ¿no? Que es lo que para nosotros ocurrió y por lo cual nos interesa acercar el enfoque de género. Se hizo en ese marco la cámara Gesell, que es la manera que tienen los niños de declarar y contar, relatar que el padre la abusaba. Tiene gestos de vergüenza cuando lo cuenta, y la cámara Gesell dice que es compatible con abuso sexual. Creí ingenuamente que ahora, a raíz de esa prueba, nos iban a proteger, y no. El juez civil, que se llama Diego Iparraguirre, del juzgado civil número 7, a pesar de la cámara Gesell, en todo momento nos presionó y nos obligó a la revinculación forzada de mi hija con su abusador. Cualquiera que tiene un hijo sabe que es imposible entrenar a un chico de 3 años para que invente un relato de esas características, o sea, para que repita un relato y además sienta vergüenza, o sea, que actúe sentir vergüenza mientras lo cuenta. El juez Peralta, que bueno, decide, a pesar de la cámara Gesell, sobreseer
al padre de mi hija. Se apeló a Cámara, la Cámara resolvió sobreseerlo nuevamente, pedimos el recurso de casación y se nos fue negado el recurso de casación. Nadie investigó ninguna de las denuncias de violencia. Acá lo que se hizo fue invertir la carga de la prueba y se me sentó a mí en el banquillo del acusado, y al violento no se le practicó prácticamente ningún tipo de cuestionamiento. Intervinieron varios organismos facultados por la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño. Sin embargo, estos 3 magistrados, María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana del Río, que integraban el entonces Tribunal de Familia de Lomas de Zamora, en esa época, estoy hablando del año 2012, que fue cuando dictaron sentencia y tomaron una medida cautelar, y me entero que habían allanado mi domicilio de un modo contrario al Estado de Derechos, violento, con policía armada y uniformada. Participaron el comisario y subcomisario de la Comisaría Primera de Adrogué para llevarse a mis hijos, y se los llevaron para que yo no los vuelva a ver nunca más, porque en esa sentencia también me prohíben el acercamiento a 500 metros a mí, a familiares, amigos y allegados. Lo que ellos me acusan es de que yo no dejo que mis hijos vean al progenitor. Digamos que me acusen a mí de un síndrome de alienación parental y de un impedimento de contacto. Y esa es la razón por la cual a mí me revierten la tenencia. El tratamiento que toman estos jueces es impedir el contacto durante 3 años de mis hijos conmigo. Dada la luz del nuevo Código Civil, se les puso un abogado del niño, por lo tanto van a poder manifestar su voluntad. En el recurso de casación se solicitó el pedido de nulidad del juicio y de la sentencia, porque no estuvo presente la Defensoría de Menores, que es trabajo del tribunal citar a la Defensoría, según lo que indican, nunca se enteraron que el juicio se llevaba adelante. Mi hija no fue escuchada, fue abusada en su niñez por su progenitor y está siendo abusada hoy en día por el sistema judicial, que sin ninguna duda fue cómplice. Como parte de una sociedad que mantiene todavía estereotipos de género, traduce en los juicios concepciones estereotipadas acerca de la forma en que se deben comportar las mujeres, para ser creíbles. Y estos son estereotipos que nos impregnan a todos, o sea, los vemos en muchas áreas, lo vemos en la justicia, en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en el sistema de salud, y bueno, la justicia no es ajena a esa circunstancia. Nos toca dar esta lucha como en otro momento les tocó a las madres de Plaza de Mayo dar una lucha y ser las locas. Hoy las locas y las invisibilizadas somos nosotras.